Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por esta mañana. Gracias por la vida que nos das y nos permite reunirnos. Gracias por la salud que le das a nuestro pastor, a su familia. Gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, por fortalecernos, guiarnos, sostenernos siempre, cada día. Muchas veces, Señor, no nos damos cuenta de lo maravilloso de tu fidelidad y tu compañía, pero gracias, Señor. Te pedimos ahora que quites el velo de los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender tus propósitos, Señor, y lo que tenemos que hacer nosotros en base a lo que aprendemos día a día. Señor, bendice a nuestros hermanos que están en el Zoom y también a los que no están. Apura a los que puedan entrar para que puedan escuchar y aprender. Señor, ilumínanos y haznos entender a cada uno, especialmente lo que tenemos que entender. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, muy bien. Hace unos años yo me acuerdo que Argentina estaba en un tiempo de crisis muy severo, muy parecido a como estamos hoy, ¿no? Porque estamos en un tiempo de crisis también. Y en aquel momento vino un hermano de África y nos enseñó la diferencia entre orar y clamar. Y él decía, la puerta de la bendición para Argentina se está cerrando. Él decía, faltan apenas unos minutos para que se cierre totalmente. El único que puede mantenerla abierta, esa puerta de la bendición de Dios, es Jesús a través de la oración. Pero no de una oración cualquiera, sino del clamor de Dios, el clamor de Dios a través nuestro, porque Dios es el que está clamando por los perdidos, por la gente que se va al infierno, por la gente que no se sujeta a la voluntad de Dios. El clamor empieza en Dios y Dios pone en nuestro corazón el deseo de clamar por gente conocida, por gente desconocida, y de llevarlos a los pies de Cristo. Porque cuando las personas llegan a los pies de Cristo, se acaban los problemas. Cuando uno realmente está en los pies de Cristo, porque muchas veces nos confundimos, pensamos que haciendo una simple oración, decir yo recibo a Cristo y ya soy salvo, y no es así, no es tan sencillo. Hace falta una disposición del corazón, hace falta un entregarse, un entregar la vida a Cristo. Y eso se logra después de un buen tiempo de clamor y de oración. Hay Así que interferencia de hoy alguien, vamos pastor. al ¿Puedes clamor, limpiar? clamor a Dios por los perdidos, Ay, por los perdidos. Amén. les voy a contar una experiencia que me relató un reconocido evangelista norteamericano. Una vez que me encontré con él y su esposa años atrás, el matrimonio había venido como misionero a nuestro país. Y uno de sus objetivos era visitar una campaña evangelística, porque había llegado hasta sus oídos el comentario del gran mover de Dios en Argentina. Quería conocer el porqué de aquellas asombrosas conversiones, milagros y liberaciones. Así fue como se acercaron una noche a la campaña. Mientras estaban entre la multitud y sin haber conversado con nadie de aquella inquietud, se les acercó un individuo desconocido. Sin siquiera presentarse, les hizo la siguiente pregunta. ¿Quieres conocer el porqué de esta gran victoria espiritual? Ellos obviamente respondieron sí. Este desconocido les guió entre la multitud, abriéndose paso hasta llegar detrás de la plataforma, donde se estaba dando el mensaje de Jesucristo. Allí debajo se encontraban cientos de personas que llevaban muchas horas con intercesión profunda, orando, llorando y clamando junto a María, mi esposa, que los acompañaba. Al ver esto, el hombre desconocido les dijo, he aquí el secreto. Luego desapareció y nunca más lo volvieron a ver. Ninguno de nosotros sabe quién era ese individuo, aunque intuimos que no se trataba de una persona, sino de un enviado del Señor. Al oír este relato, una vez más confirmé la preciosa verdad que desde el principio de nuestro ministerio, Dios nos mostró la oración y la intercesión profunda
Son parte vital de la misión victoriosa de la iglesia. La intercesión nace en el mismo altar de Dios. Cuando somos capaces de sufrir por los perdidos, es sabido que el fuego es uno de los principales elementos purificadores. Dicen que el fuego mata todo, combate las impurezas, gérmenes y microorganismos nocivos para nuestra salud. Lo mismo ocurre con el fuego del altar, lo quema todo. Cuando nos encontramos frente al altar del Señor, Él se encarga de quemar todas nuestras impurezas. Pero la palabra dice que somos nosotros, la iglesia, los encargados de mantener ese fuego encendido. En Levítico capítulo 6, versos 12 y 13 nos dice: el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá leña en él cada mañana y acomodará el holocausto sobre él, quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente, no se apagará en el altar, no se apagará. Es obligación del sacerdote mantener siempre la llama encendida. Este debe poner leña en el altar cada mañana. ¿Y quiénes son los sacerdotes? Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. El Señor nos ha levantado a nosotros, la iglesia, a usted y yo, como reyes y sacerdotes. Qué fácil y hermoso es hacer nuestra la realidad de que reinamos con el Señor Jesús. Conocemos bien nuestras funciones como reyes, los privilegios que podemos disfrutar, pero también hay un sacerdocio que ejercer. Debemos no solo gozar de la riqueza de los reyes, sino sacrificarnos por los otros como los sacerdotes. ¿Y cuál es la función del sacerdote? Muy simple. El sacerdote es aquel que se interpone entre Dios y el hombre, haciéndose cargo de los pecados del pueblo. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30 nos dice: y busqué entre ellos hombre que levantase vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios busca hombres y mujeres valientes que quieran ponerse delante de Dios y no solamente complacerse de sus bendiciones. En la Escritura vemos muchísimos ejemplos de personas que intercedían por otras. Cuando el pueblo sufría hambre, Moisés clamaba a Dios. Cuando el pueblo tenía sed, Moisés intercedía delante de Dios. Siempre que los israelitas se veían en aprietos y sufriendo, allí estaba Moisés, cargando con todos los reclamos del pueblo, haciéndose responsable por ello frente a Dios. Daniel fue otro fiel intercesor. Sin haber cometido los pecados del pueblo, los hizo propios al clamar en ayuno y lloro y cenizas por el perdón de Dios. Podríamos hablar de tantos otros como Abraham, Débora, Jeremías, Joel, Elías y más. Ellos se pusieron en la brecha delante del Señor. Muchas veces nuestra oración es una sucesión de palabras, algo que brota de la mente, pero la intercesión profunda solo podemos experimentarla cuando hayamos visto el sufrimiento por el cual estamos pidiendo. ¿Cómo puedo orar por un drogadicto si nunca vi uno morir en el hospital o nunca sentí a una madre llorar pidiendo desesperadamente ayuda por su hijo? Cuando la droga entra en un hogar, destruye todo. No podemos interceder por un hombre preso del alcohol si no soy consciente de la violencia que existe en el hogar cuando alguien es alcohólico. Toda la familia padece violencia, agresión y dolor. Cuando oro por matrimonios, por la familia, lo primero que viene a mi mente es aquello que he visto cientos de veces en las campañas. Niños llorando, tirando de mis pantalones, pidiéndome que ore para que mamá o papá vuelvan a casa. Recuerdo esto y entonces sé cómo pedir, cómo interceder. No me es difícil gemir porque estoy viendo el efecto que produce un matrimonio destruido. Lo mismo siento cuando entro en un hospital y me acerco a una camilla a orar por un enfermo. ¿Qué quiero decir con esto? La iglesia debe conectarse con el dolor de las personas perdidas. Debe conocer e involucrarse y sentir todo lo que produce el ser humano, el avance de las tinieblas. Creo que uno de los peores males que padecemos como pueblo de Dios en la actualidad es la apatía, el ignorar lo que sucede afuera. Estamos felices dentro de nuestros templos con nuestras actividades, en nuestros asuntos, y nos olvidamos de ponernos en la brecha. Si estás dispuesto a interceder, prepara una toalla bien grande, porque la vas a empapar con tus lágrimas. Cuando sintamos el dolor y suframos por ello, no podremos menos que clamar con llantos y gemidos.
La palabra dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Jesús mismo al elevar sus oraciones al Padre lo hacía de esta manera. Leemos en Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Tomemos como ejemplo a nuestro Salvador y comencemos a orar, clamar, gemir, llorar, con gran clamor y lágrimas por aquellos que se pierden. No dejemos pasar un solo día más sin que esto sea una realidad en nuestras vidas. Muy bien, aquí estamos aprendiendo lo que es clamar por los perdidos. Levítico 6:12 nos decía al principio Carlos, que dice que el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él la leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Este pasaje del Viejo Testamento nos recuerda a nosotros que estamos viviendo en el Nuevo Testamento, que hay un sacrificio, que es el sacrificio de oración, el sacrificio de consagrar nuestras vidas a Cristo, esa relación íntima, profunda que debemos tener cada uno de nosotros con el Señor. Y esa llamita que tenemos en el corazón tiene que crecer cada día, no se tiene que apagar, ni de día ni de noche. Así como el sacerdote en el Viejo Testamento acomodaba la leña, acomodaba el holocausto y quemaba las grosuras de los sacrificios de paz, nosotros también tenemos que quemar nuestras vidas a los pies del Señor, quemar todo lo que a Él no le agrada, para poder dedicarnos a clamar por las almas perdidas. Fíjense, esto no significa dejar de atender a la familia o atender al trabajo, no. Esto es dentro de nuestra vida de cada día, orar y clamar para que cada miembro de nuestra familia, especialmente los que están pasando por dificultades y problemas, puedan venir a los pies de Cristo y entregar sus problemas a Cristo. Que cada uno de nuestros seres queridos puedan ser ganados para Cristo, que cada uno de mis compañeros de trabajo, de estudio, de lo que sea, puedan ser ganados para Cristo. Pero para eso hay que tomar conciencia. ¿Quiénes somos? A ver, Apocalipsis 1:6, ¿qué dice? Alguien que me lea Apocalipsis 1:6. Amén, pastor. Apocalipsis 1:6. Sí. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está. Lo que nos decía Carlos con este versículo es que tenemos un privilegio terrible. Somos reyes y somos sacerdotes. Como reyes tenemos privilegios, tenemos autoridad, podemos orar con autoridad, podemos recibir un montón de cosas, pero como sacerdote tenemos la obligación de ministrar al pueblo de parte de Dios y ministrar a Dios de parte del pueblo. La función del sacerdote es de interceder, es el mensajero, el que está en el medio entre Dios y la gente. Y ese no es el pastor, ese es cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es un sacerdote y es un rey a los ojos de Dios. Esto tiene que tener implicancias en nuestra vida devocional, tiene que tener implicancias en lo que caminamos cada día. Fíjense, Ezequiel 22:30 nos habla de una oportunidad que Dios le da a Ezequiel
Y fíjense lo que dice, Ezequiel 22:30. A ver, alguien que lo lea. Ezequiel 22:30. Y Amén. 31 también. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, porque yo no la destruye, para que no la destruyese y no la hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová de los ejércitos. Wow. Es terrible esto, ¿eh? Si bien esto es del Viejo Testamento, se aplica 100% a la iglesia hoy, porque dice, el Señor está buscando quien haga vallado. ¿Qué es un vallado? Un vallado es ¿vieron en la guerra que los soldados se esconden detrás de algo, de una montañita, detrás o hacen un pozo y una montañita y de ahí tiran al enemigo? Ese vallado, eso que impide que el enemigo pueda avanzar en la guerra es importante, especialmente en la guerra, no como es hoy día, que se la pasan tirando bombas con los drones, ni siquiera tienen soldados. Pero el vallado, ¿quién es el vallado? Nosotros somos el vallado, para impedir que la fuerza del enemigo avance sobre alguien o sobre algo, o sobre una ciudad, o sobre una familia, o sobre una persona. Y dice otro ejemplo, que se pusiese en la brecha. ¿Qué es la brecha? La brecha, por ejemplo, todos recordarán el Titanic, que dijeron que era el barco más poderoso del mundo, que nadie lo podía hundir. Sin embargo, un simple iceberg de hielo lo abrió como si fuera una brelata y se hizo una brecha. Por esa brecha entró agua y el barco se hundió. Ahora, en la vida de las personas hay muchas brechas. El diablo abre una pequeña brecha y si uno le da lugar al diablo, esa brecha se va agrandando. Esa brecha se va agrandando hasta que nos hace hundir totalmente. Entonces aquí dice, busqué un hombre, una mujer, que haga vallado, que se ponga en el medio, que haga la diferencia para que el mal no llegue, o que se ponga en la brecha si esa persona se abrió una brecha en la vida de esa persona. Y dice, a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. O sea, lo que está diciendo Dios es que si alguien se pone a favor de ese otro que está teniendo el problema, que está teniendo la brecha, que se peleó con su mujer, que tiene una adicción de violencia, tiene una adicción a la adrenalina y por eso no se puede quedar quieto y vive buscando cómo desahogarse. Si no hay nadie que se ponga en la brecha a favor de esa persona termina siendo destruida. Termina siendo destruida. Por eso tenemos la obligación como sacerdotes de clamar, que no es lo mismo orar, hablar, que clamar. Clamar es con todo el corazón, decirle al Señor, papá querido, me hago carne de los pecados de esta persona y te pido perdón por ella. Esta persona no es consciente de los pecados. Esta ciudad, esta nación no es consciente de los pecados que está cometiendo. Por eso yo me identifico con esos pecados y pido perdón como si fueran propios. Y me pongo en la brecha a favor de esas personas para que vos no los destruyas. Y acá dice que no lo halló. No lo halló, en Ezequiel no lo halló. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, la bronca del Señor, de decir, en todo mi pueblo no encuentro uno que se ponga en la brecha a favor de este. Y entonces viene el juicio de Dios. Y hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza. O sea, no es que Dios está castigando a la persona que comete el mal.
la persona que comete el mal, el camino de ellos le viene sobre su propia cabeza. O sea, se está matando a sí mismo. Se está matando a sí mismo. El que le pega a su mujer, por ejemplo, o la mujer que le pega al marido, que las hay también. No es que Dios lo va a castigar, no, se está autocastigando porque juicio va a venir sobre esa persona, juicio de Dios va a venir sobre esa persona. La única forma de salvar a esa persona es que alguien se ponga en la brecha a favor de esa persona y que ore y que clame para que Dios lo toque, para que se arrepienta, para que pida perdón, para que busque a Dios. Seguimos adelante, seguimos adelante. El Nuevo Testamento nos enseña que hay un solo mediador. O sea, ¿a quién le tenemos que orar? ¿A quién le tenemos que orar? Hay un solo mediador, Jesús. es Jesucristo. Y Él es nuestro sumo sacerdote de una vez y para siempre. Y acá tenemos dos versículos que nos dicen esto. Primero Timoteo 2:5, ¿qué dice? A ver. Y alguien vaya buscando Hebreos 4:14. 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Cuántos mediadores hay? Uno solo. Uno solo. No es Jesucristo. María, no es el San Cayetano, no es el San La Muerte, no es ningún espíritu raro, no es ninguna imagen, ninguna estatua, ni siquiera ningún hombre. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nosotros somos simples emisarios, somos los que llevamos el carrito con las buenas nuevas, pero el único mediador que hay ante Dios es Jesucristo. Les quería comentar, al principio de la charla, Anacondia muestra un poco cómo son las campañas que él hace. Y ahí vemos la carpa, es amarilla y blanca, que generalmente son dos. En una de las carpas se ministra liberación a la gente y en la otra carpa es intercesión. En la carpa de intercesión hay un grupo grande de gente que se alternan, que van cambiando con los que están debajo del escenario. Generalmente ellos montan un escenario alto, donde se puede estar de pie abajo del escenario, cerrado con una tela. Ustedes en el video habrán visto que dice Jesús te ama. Bueno, ese Jesús te ama es una tela con la que cierran el escenario y debajo del escenario, detrás de esa tela, hay a lo mejor 50 personas intercediendo, clamando, orando por las almas que se van a convertir. En la otra carpa, en la de intercesión, hay otros 50 o 100 personas que están orando y clamando durante horas, empiezan una hora antes por lo menos de la campaña o dos, y siguen hasta que se termina todo, hasta que se va el último. Y no solo eso, después tienen un grupo de hermanos de las iglesias locales, porque se tienen que juntar las iglesias locales. Anacondia no va si no están unidas las iglesias de esa zona. Entonces se unen esas iglesias y esos intercesores de varias iglesias se ponen en el medio del escenario y la gente. Y rodean a la gente, yo he estado ahí, por eso lo conozco bien, rodean a la gente con unas pecheras ahí de color y orando por la gente. Ahora, cuando Carlos empieza a orar, primero ora por salvación. Lo primero que hace él es, las campañas son siempre igual, son siempre igual. Él ora por salvación y les dice a la gente que vengan a recibir a Cristo. Miren, es
hay que apartarse porque es impresionante. La gente viene con los brazos levantados, corriendo desde una cuadra allá lejos, desde 100 metros, vienen corriendo. Las campañas a veces se hacen en cancha de fútbol, se cruzan toda la cancha de fútbol para ir allá a recibir a Cristo. Una vez que recibieron a Cristo, los hace volver a sus lugares, se vuelve a hacer el cordón de gente orando. Mientras tanto, los que están en intercesión siguen orando, no paran. Y entonces empieza una segunda parte, que es orar por milagros y sanidades. Cuando empiezan a orar por milagros y sanidades, reprende al diablo severamente, y las personas que tienen algún espíritu demoníaco se empiezan a manifestar. Y hay gente especializada, ya preparada de antemano, que los va llevando de a uno por uno, esa parte es impresionante, los va llevando a la carpa de liberación, y allí se les ministra liberación. Y ahí no termina la cosa, sino que esa gente es registrada y después es visitada por una iglesia local para terminar el trabajo de sanidad interior. Nosotros a veces vamos, entregamos el mensaje a una persona, decimos ya está, ya lo evangelicé y se acabó. Pero es un poco más complejo de lo que estamos acostumbrados. Es un poco más complejo. El tema es que las personas necesitan no solamente hacer una oración y recibir a Cristo, necesitan ser liberadas, necesitan ser sanadas sus heridas, necesitan una administración particular, personal para cada persona. Hemos visto casos, pero de lo más raros y de lo más tremendo y de lo más sencillos, todos en el mismo momento. Pero eso lo hace Jesucristo únicamente, pero para hacerlo Jesucristo utiliza a todo un equipo de personas. ¿Por qué les cuento esto? Porque ustedes están en una iglesia que está creciendo. Estamos formando una iglesia nueva allí en Perú, en Lima, que va a revolucionar Lima. Pero Amén. tenemos que estar preparados para orar, interceder, clamar, bendecir, ministrar liberación, ministrar sanidad interior. Para eso hace falta equipo, hace falta que los directivos empiecen a armar equipos de trabajo, de gente que quiera romper los esquemas y quieran ganar almas para Cristo. Seguimos con entonces Hebreos 4:14 al 16. Hebreos 4:14 al 16. Amén, pastor. Adelante, Edith. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino una que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bueno, gracias. Aquí tenemos un pasaje tremendo que nos habla de Jesús y de nosotros. Jesús es nuestro sumo sacerdote. No dice que nosotros dejamos de ser sacerdotes, no. Somos sacerdotes, pero Él es el sumo sacerdote, el que está por encima de todos nosotros. Él traspasó los cielos, es el Hijo de Dios y Sí. es el que vino a morir y a entregarse para darnos autoridad a nosotros. Y dice, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? La profesión de hijos de Dios, la profesión de sacerdote, la profesión de rey y sacerdote. Tenemos que cumplir nuestra profesión. Tenemos que cumplir lo que Dios nos mandó. ¿Por qué? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él sufrió las mismas tentaciones, las mismas debilidades que nosotros, pero sin pecado. Pero sin pecado. Cuando a nosotros nos viene la tentación o nos viene una flojera, una debilidad, enseguida tiramos la toalla
y decimos, chao, ya no hay más nada que hacer, se acabó todo, se terminó todo. Y no es así. La palabra de Dios nos dice que somos reyes y sacerdotes. Tenemos que interceder, tenemos que orar, tenemos que clamar. Y miren la promesa, Salmo 126:5, dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Amados hermanos, si cuando estamos orando, cuando estamos haciendo el ayuno, nos vienen lágrimas, pues lloren, lloren delante del Señor. Derramen sus lágrimas, derramemos nuestras lágrimas delante del Señor, porque dice que si sembramos con lágrimas, vamos a cosechar con regocijo. Hebreos 5:7, y ya andamos cerca del final, ¿eh? Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Acá hay una clave. Temor reverente. Temor de Dios. Amados, si los políticos, los jueces, los policías, las personas que están en eminencia tuvieran un poquito así de temor de Dios, no estaríamos en la situación que estamos, ni los peruanos ni los argentinos. Hebreos 5:7. Salmos. Sí, Hebreos 5:7. Hebreos 5:7. Dice que Jesús fue oído a causa de su temor reverente. Él tenía, a pesar de que era Dios mismo hecho carne, él tenía reverencia para el Dios Padre, y él dice que no hace nada que el Padre no le muestre. Entonces nosotros tenemos que imitar, tenemos que con temor y temblor presentarnos delante de Dios y ofrecer ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, porque Dios el Padre nos puede librar de la muerte. ¿Se acuerdan la definición de muerte que yo les he dado alguna vez? La vuelvo a reiterar. Muerte significa separación. Muerte es separación. Muerte física es cuando el cuerpo se separa del alma y del espíritu. El alma y el espíritu vuelve a Dios porque son eternos, el cuerpo vuelve a la tierra porque se va a deshacer. En cambio, muerte espiritual es la separación de esa alma y espíritu para toda la eternidad de Dios. Cuando una persona tiene muerte espiritual, no hay nada que hacer. Una vez que murió en su cuerpo, se va al infierno porque el juicio lo va a alcanzar, pero dicen que del gran trono blanco del juicio nadie se puede salvar. O sea, el momento para recibir a Cristo es hoy, ahora, mientras estamos con vida. Y la Biblia dice que nosotros mismos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando yo estoy en pecado, estoy muerto, estoy separado de la gloria de Dios. Tengo que arrepentirme, tengo que buscar a Dios. Lo primero que tengo que hacer, antes de orar por los demás, es orar por mí mismo. Es pedirle perdón a Dios por mis propios pecados, porque si no, estoy muerto en mis delitos y pecados. ¿Amén? Amén. Muy bien. Uno cortito, a ver, 1 Tesalonicenses 5:17, ¿qué dice? Primero, P. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Ahí está. Esa. Uno puede estar orando mientras está cocinando en la cocina. Está preparando la sopa o el guiso, esas ricas comidas que hacen en Perú, y puede estar orando al mismo tiempo. Amén. Uno puede estar orando mientras duerme, porque si yo encomiendo mis sueños al Señor, cuando yo me voy a dormir, puedo tener sueños espirituales y puedo estar sujeto a la bendición de Dios y seguir orando aún sin darme cuenta, porque mi cuerpo, mi alma no es consciente, pero mi espíritu sigue en comunión con Dios. ¿Por qué
1 Tesalonicenses 5:2. Porque dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un día en que se va a terminar. La posibilidad de salvarse se termina. No es eterno. La posibilidad de salvarse no es eterna. Va a haber un día en que o la persona muere o el Señor viene. Lo que ocurra primero. Cuando el Señor nos venga a buscar como iglesia y nos va a arrebatar, no se va a llevar a todos. Se va a llevar solamente a aquellos que tuvieron ese temor reverente, aquellos que recibieron a Cristo, aquellos que se arrepintieron de sus pecados e hicieron lo necesario y suficiente para vivir en santidad. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Mis amados, tenemos que sembrar con lágrimas para poder recoger el fruto con regocijo. Yo oro y clamo con Susana, clamamos para que el Señor obre con poder en Lima, Perú, para que haya muchas conversiones, para que muchos que están en problema hoy día solucionen sus problemas, para que los que están en pecado salgan del pecado, de la esclavitud del pecado, para que podamos consagrar nuestras vidas a Cristo y podamos vivir como Él quiere. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hagamos ruegos y súplicas, como dice Hebreos, con gran clamor y lágrimas, para que el Señor nos libre de la muerte, para que el Señor nos libre a nosotros y a las personas por quienes oramos. Amén. Amén, pastor. Bueno, muy bien. Les mando un gran abrazo. Un abrazo, rompe costillas. Que el Señor les bendiga, les guarde. Bendiciones. Contesten nuestras oraciones. Todos, Nos vemos. Hasta la semana que viene. Chao.